A lo largo de nuestra vida vamos a tener múltiples objetivos de ahorro. En el corto plazo para viajes o compras pequeñas, pero también en el mediano plazo para comprar un coche o una casa, e incluso en el largo plazo como para retirarnos, por ejemplo. Y alcanzar estos objetivos, por supuesto, va a requerir de un plan. Un plan muy sencillo, quizás simplemente saber cuánto ahorrar mes tras mes, pero un plan después de todo. Y saber cuánto ahorrar mes tras mes no es tan directo como podría sonar. Inicialmente podríamos pensar que basta con saber cuánto vamos a ahorrar, digamos 1.000.000 de pesos, y para cuándo lo necesitamos, digamos dentro de 10 años. Y entonces sabemos que en 10 años hay 120 meses, dividimos 1.000.000 entre 120 y listo. Con ahorrar 8.333 pesos con 33 centavos al mes, juntaremos 1.000.000 de pesos. Y es cierto, pero hay que empezar a considerar la inflación. Hay que empezar a considerar qué herramientas podemos ocupar para invertir nuestro dinero y que nuestro dinero trabaje para generar más dinero sin que tengamos que hacer nada. Y entonces hay que tomar en cuenta eso, porque si nuestro dinero va a estar haciendo más dinero, quizás podríamos ahorrar menos mes tras mes. De todo esto es justo de lo que hablaremos en este video, donde además te voy a presentar esta nueva plantilla, esta nueva hoja de cálculo que ya va a estar disponible para descargar por solo 29 pesitos. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre cómo nuestro plan de ahorro puede volverse más difícil cuando contemplamos la inflación, pero más fácil cuando contemplamos que el ahorro lo invertimos. Que quizás es algo que ya sabemos, pero es importante que lo establezcamos muy bien en papel o en una hoja de cálculo para saber cuánto debemos ahorrar de verdad mes tras mes para alcanzar nuestros objetivos. Además, te voy a contar algunos lugares donde podrías empezar a considerar ahorrar tu dinero dependiendo si esto es a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, empecemos con hablar de cómo es que la inflación impacta a nuestros ahorros. Y para eso te contaba que ya está esta hoja de cálculo que cuesta 29 pesitos. Te voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción. Y que espero que a lo largo del video te des cuenta de que es bastante útil y que, por supuesto, si la descargas, si la obtienes, tú podrás modificar toda esta información para adaptarlo a lo que tú necesitas. Pero veíamos que para empezar en esta primera pestaña de ahorro, bueno, calculamos bien fácilmente simplemente con una división cuánto deberíamos ahorrar para juntar 1.000.000 de pesos. Y efectivamente juntaríamos ese 1.000.000 de pesos en 10 años si ahorramos 8.333 pesos con 33 centavos mes tras mes. Pero, ¿qué pasa con la inflación? A marzo de 2023, los datos más actualizados en abril de 2023, al momento de grabar este video, la inflación en México estuvo en 6.85%. Si consideráramos esa inflación de 6.85%, el 1.000.000 de pesos que juntaríamos dentro de 10 años, por supuesto que ya no va a alcanzar para lo mismo. Sabemos que por la inflación las cosas cada vez salen más caras. Nuestro dinero cada vez alcanza para comprar menos. Entonces, en realidad, dentro de 10 años tendríamos que juntar casi el doble, 1.939.000 pesos, simplemente para poder comprar lo mismo que hoy compraríamos con 1.000.000. Entonces, si estamos ahorrando, tendríamos que ahorrar casi el doble, 16.000 pesos mes tras mes durante 10 años para comprar eso que queríamos comprar que hoy cuesta 1.000.000. Entonces nuestro plan se empieza a complicar. Déjame balancear esta mala noticia con el hecho de que en este momento la inflación está elevada, lo que quiere decir que en el futuro cercano quizás ya no esté tan elevada. De hecho, en los últimos meses, y lo podemos encontrar en inflacion.com.mx, la inflación ha ido disminuyendo, de forma incluso un poco acelerada. En septiembre de 2022, la inflación estaba en 8.7%. Hoy, de nuevo, los últimos datos de marzo de 2023, ya está en solo 6.85%. Aún es elevada, pero definitivamente va hacia abajo. Y el objetivo del Banco de México es que la inflación esté más cercana al 4% que al 7%. Entonces podríamos considerar que si nuestro ahorro es a mediano o largo plazo, 10 años en este ejemplo, en lugar de usar 6.85%, podemos usar 4%. Ojo, esto es solo si nuestro ejemplo justo es con una fecha de fin, para cuando queremos el dinero, ya
bastante lejana en el futuro, no dentro de un año, porque en un año la inflación podría seguir más cercana al 7% que al 4%, entonces es algo a considerar y algo que ya veremos cuando hablemos de en dónde ahorrar nuestro dinero en el corto, mediano o largo plazo. Pero con esta inflación diferente de 4% más normal, ya no necesitamos de 2 millones, necesitamos de 1.5 millones. Aún es muchísimo más. Definitivamente esa inflación tiene su impacto, pero es menor de la que en este momento la inflación nos dice. Podría ser entonces suficiente en nuestro ejemplo ahorrar 12,335 pesos al mes para juntar el equivalente dentro de 10 años a 1 millón de pesos actuales, que según nuestra hoja de cálculo sería por ahí de 1,480,000 pesos. Pero entonces entra esa inversión, poner nuestro dinero a trabajar, en el corto, mediano o largo plazo, pero ponerlo a trabajar para que pelee con la inflación e incluso nos genere más rendimientos. En el corto plazo, definitivamente la opción por excelencia son los CETES. En el mismo inflación.com.mx podemos encontrar que los CETES en este momento, al momento de grabar este video, están pagando 11.3% de rendimiento anual. Los CETES a 28 días, porque los hay a diferentes plazos, desde 28 días hasta 2 años. Pero eso quiere decir que están generando un rendimiento de 4.45% por encima de la inflación. Entonces, justo en el corto plazo, estos CETES nos darían una enorme ayuda peleando contra la inflación. Y eso querría decir que quizás podríamos ahorrar incluso menos mes tras mes, porque parte del dinero que estamos ahorrando ya está generando más dinero. Entonces sería suficiente desembolsar menos dinero. Para eso justo la misma hoja de cálculo también nos puede ayudar. Inicialmente ya sabíamos que esa meta de 1 millón la debemos de descartar, que más bien necesitaremos, debido a la inflación, un monto más cercano a 1,5 millones dentro de 10 años. Pero si empezamos a invertir con esa tasa de 11.3%, ya no necesitaríamos ahorrar los 12,000 que habíamos calculado anteriormente. Bastaría con 6,700, prácticamente la mitad, gracias a que nuestro dinero está trabajando y generando más dinero. Espero, por cierto, para este momento que te des cuenta cómo esta hoja de cálculo podría ayudarte por 29 pesitos allá abajo en la descripción. Pero definitivamente hay algo a considerar aquí. Tal como la inflación está alta en este momento y esperamos que baje, así también la tasa que pagan los CETES. Porque la tasa que pagan los CETES y la inflación están íntimamente relacionados. Si la inflación sube, Banco de México, el Banco Central en México, debe de hacer algo para intentar controlarla. Y lo que hace es subir la tasa de referencia, que es esencialmente la tasa que pagan los CETES. El Banco de México espera que si la tasa es más elevada, los créditos salgan más caros, entonces la gente quiera gastar menos dinero, reduciendo la inflación. Ese es el objetivo. Pero entonces, si esperamos que la inflación baje, también debemos esperar que la tasa de CETES baje a niveles más normales. No 11.3%, que es muy elevado, pero 10%, 9%, 8% o incluso menor. Entonces, quizás sería, sobre todo cuando estamos en este ejemplo de ahorrar a 10 años, más conveniente utilizar un 8% que un 11.3%. Entonces aún tendríamos que ahorrar, en nuestro ejemplo, 8,091 pesos al mes para llegar al objetivo de prácticamente 1,5 millones de pesos, considerando que mes tras mes ese dinero lo estaríamos invirtiendo. Aquí entonces debo aclarar que invertir en el corto, mediano y largo plazo debe de ser completamente distinto. En el corto plazo ya hablábamos de CETES. Es la opción más segura dentro de México, a excepción de las que hablé en el video anterior que te dejo en las tarjetas por si lo quieres revisar. Pero CETES nos permite en el corto plazo asegurar nuestro dinero, al mismo tiempo de que aseguramos que ese dinero crece. En el corto plazo no nos podemos permitir arriesgar nuestro dinero, porque en 6 meses, un año, ya vamos a necesitar de ese dinero. Debemos asegurarnos de que ahí va a estar, no le va a pasar algo malo. Pero en el mediano y largo plazo, como ya hay más tiempo para recuperarnos de cualquier eventual pérdida, podríamos empezar a arriesgarlo un poco. En el mediano plazo, por ejemplo, cuando estamos hablando de ahorrar 2 años a 6 años, podríamos empezar a considerar no solo ahorrar en CETES,
que de nuevo está a máximo 2 años, sino quizás también empezar a invertir en bienes raíces, que es muy fácil empezar a invertir en bienes raíces, no como inicialmente quizás suene, porque en México existen fideicomisos de inversión en bienes raíces que ya son estructuras bien definidas que juntan a una gran cantidad de inmuebles y que podemos comprar con 20, 25, 30 pesos a través de casas de bolsa. Podemos, por ejemplo, crear nuestra cuenta en Bursanet de Actinver, en GBM Plus, en Cuspid y empezar a buscar fibras. La fibra más grande en México es Fibra 1, que administra más de 600 propiedades por 20 y tantos pesos que cuesta cada una de sus acciones. Nos estará pagando cada trimestre cierta renta. Eso sí, no es bueno en el corto plazo porque el valor de esta fibra podría variar, pero en el largo plazo podemos balancear ese riesgo de que el valor varía con los rendimientos, rentas que nos estaría depositando. Toma en cuenta que Fibra 1, por supuesto, no es la única fibra en México. Te voy a dejar otro video aquí en las tarjetas sobre las fibras que existen, pero es una opción a considerar en conjunto con los CETES cuando estamos ahorrando en el mediano plazo, de nuevo de 2 a 7 años. Con esta configuración podríamos considerar que nos genere por ahí de un 8-9% de rendimiento promedio anual. Ojo, promedio anual. Eso no quiere decir que todos los años sea lo mismo. Algunos años será mayor, algunos años será menor. Quizás algunos años sea negativo, pero en promedio podríamos esperar ese 8%, que es el que estaré usando en este ejemplo también. Finalmente, en el largo plazo, ya que no estamos ahorrando 7 años o más, como es nuestro ejemplo, de hecho aquí que estamos ahorrando por 10 años, ya podemos empezar a considerar acciones. Pero acciones de la misma forma que los bienes raíces, no en una acción, no en una empresa, sino en varias. Así como con una fibra, nos aseguramos de estar ahorrando nuestro dinero con varias propiedades, más de 600 en el caso de Fibra 1, mencionaba, podemos contemplar fondos de acciones que juntan a cientos de ellas. Mi fondo favorito es VOO, que está indexado al S&P 500 y que junta a más de 500 empresas, las más grandes de Estados Unidos, en un solo fondo. Yo compro VOO también a través de estas casas de bolsa, GBM Plus, Bursanet, Cuspid, etc. e invierto en todas ellas. Con este tipo de inversión sí, recibiré de forma trimestral dividendos, pero mi inversión no se enfoca en ello, sino en el crecimiento potencial del valor de estas acciones. Que en el largo plazo, este tipo de inversión en promedio genera por ahí de un 11% anual. De nuevo, promedio, a veces más, a veces menos, a veces incluso negativo, pero en promedio, 11% anual. Que no es tan buena idea considerar ese porcentaje tan elevado. No queremos confiarnos de generar eso, entonces para estar más seguros podemos de nuevo ocupar un 8-9% de rendimiento para hacer nuestros cálculos. Si quieres saber un poco más de cómo estructurar esta inversión, estos ahorros, de hecho hace unos días publiqué un video muy completo, si lo digo yo, pero es un video que me quedó bastante bien, la verdad, sobre una estrategia de inversión para principiantes que le gana a los expertos. Es fenomenal, pero ya que sabemos cómo invertir o cómo ahorrar en diferentes plazos, podemos seguir con esta hoja y darnos cuenta que si utilizamos ese 8%, justo ese rendimiento promedio anual que podríamos generar con nuestras diferentes inversiones, nos ayudaría tremendamente a disminuir lo que ahorramos mes tras mes. De hecho, gracias a que estamos invirtiendo, necesitaríamos ahorrar menos mes tras mes de lo que originalmente habíamos contemplado, incluso antes de contemplar la inflación. Que es lógico porque con las inversiones estamos buscando generar más que la inflación, pero es interesante darnos cuenta de eso, que poner nuestro dinero a trabajar hace maravillas. Finalmente, y la parte principal de esta hoja de cálculo, la parte más útil, es toda esta tabla de los ahorros que debes de hacer mes tras mes. Nosotros establecemos nuestra meta. La escribimos aquí, cuánto queremos ahorrar en dinero de hoy. Y escribimos qué inflación queremos considerar. Viviendo en México, en este momento, si es un ahorro a corto plazo, consideraríamos 6%, casi 7%. Pero podría variar por país. Y podría variar si nuestro ahorro es en el largo plazo, como ya mencionaba. En este ejemplo es un ahorro que quiero hacer en 10 años. Hasta dentro de 10 años quiero mi millón. Entonces, en ese plazo puedo considerar que la inflación seguramente baje a niveles más normales. Ya se encarga entonces la hoja de cálculo de encontrar cuánto debemos en realidad de ahorrar, pero además también en esta última hoja, en la de tabla mensual,
podemos escribirle no solo obviamente la fecha de inicio y la fecha de fin de nuestro ahorro, sino también si en este momento ya tenemos algún ahorro. Por ejemplo, que ya tenga yo 10,000 pesos que desde hoy ya puedo poner a trabajar sin tener que esperarme a mi siguiente quincena, por ejemplo. Y además yo puedo escribir qué rendimiento promedio anual quiero considerar. Si es un ahorro a corto plazo, puedo considerar el 11% que en este momento está pagando CETES. Pero si es a mediano o largo plazo, quizás ya de forma más conservadora, utilizar un 8% para asegurar de que realmente voy a llegar a mi objetivo y no me voy a quedar corto al final. Con todo esto, entonces se desglosa la tabla de mes tras mes cuánto es lo que debo de ahorrar, que lógicamente será la misma cantidad, pero nosotros en la columna de meta de ahorro acumulado nos podemos dar cuenta cómo nuestro dinero va a ir creciendo. Tan solo el primer mes, nosotros teníamos 10,000 pesos y agregamos 7,900, pero al final del mes no tenemos 17,900, tenemos 18,000. Poco a poco esta hoja de cálculo considera el crecimiento potencial de nuestro ahorro. De nuevo es un promedio, seguramente habrá variaciones como ya iba mencionando, pero es interesante ver cómo poco a poco este dinero crece más rápido. Para que finalmente, tras los 10 años de nuestro ejemplo, nosotros tengamos ese objetivo de 1,480,000 que ya contemplando la inflación calculamos que vamos a necesitar. Más interesante aún, podríamos darnos cuenta que a pesar de que al final del plazo terminamos con ese prácticamente 1,500,000, en realidad no habríamos desembolsado más que 966,000 pesos. 514,000 pesos se habrían generado con los rendimientos de nuestro ahorro. Con esta plantilla, entonces creo que tú puedes en cualquier momento duplicar esta hoja de tabla mensual para llevar todos tus ahorros. Quizás la duplicas, le pongo aquí copiar, la muevo hasta el final y creo una copia y le cambio el nombre. Digamos que este es mi MacBook que me tengo que comprar dentro de 3 años, por ejemplo. Entonces sería 2026. Y por supuesto solo van a ser, no sé, 60,000 pesos. Y que además en este momento tengo 0 pesos ahorrados. Y así podría tener la copia de esta plantilla para cada uno de mis objetivos, para cada una de las compras que quiero hacer en el futuro. Y en cualquier momento, por cierto, verificar cuánto dinero tengo ahorrado contra lo que dice la columna de meta de ahorro. Si, por ejemplo, en junio de 2023 me doy cuenta que en lugar de 5,000 pesos tengo solamente 4,000, bueno, yo puedo venir aquí y decir tengo 4,000 pesos. Y ya no voy a empezar en abril, sino que voy a empezar en junio. Pero aún quiero tener todo listo para abril de 2026. Entonces hace el cálculo de nuevo y ahora tengo que ahorrar un poquito más mes tras mes para seguir el plan. Y así sucesivamente. Si ahora en octubre de 2023 no tengo 12,000, sino que tengo 10,000, regreso aquí, tengo 10,000 y ya no es junio, sino que es octubre. Y entonces ahora tengo que ahorrar un poquito más mes tras mes para lograr mi objetivo a tiempo. Creo que esta hoja definitivamente te puede ayudar tremendamente en cada uno de tus objetivos para atenerte a ellos, para saber que vas con la rapidez que debes de ir y en cualquier momento poder adaptar tu plan para asegurarte de que no pospones esa compra. Pero, en fin, ahí lo tienes. Espero de verdad que este video y esta hoja de cálculo, si decides adquirirla de nuevo por 29 pesitos ahí abajo en la descripción, te sean de tremenda utilidad. Que sobre todo te des cuenta del impacto que poner tu dinero a trabajar puede tener en tus objetivos financieros, porque definitivamente lo peor que podemos hacer es dejar nuestro dinero debajo del colchón o en una cuenta de banco que no nos genere nada de rendimiento. Nos vemos en la próxima.